Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Qued.g, tu canal de computación cuántica. Hoy vamos a retomar un tema que tal vez teníamos un poquito olvidado, y es el Quantum Machine Learning. En particular, hoy vamos a hablar de un concepto que se aplica tanto al mundo clásico como cuántico, y es el concepto de capacidad de un modelo, que ya veremos que es algo muy interesante de conocer y en particular juega un rol importante dentro de nuestros modelos de la computación cuántica. Así que dicho esto, comencemos. Dentro del marco del Machine Learning, los dos problemas a los que nos solemos enfrentar son los de clasificación y a los de regresión, para lo cual suponemos que existe una función f que cumple con nuestro objetivo. Es decir, imaginemos que queremos predecir si mañana llueve o no en función de un historial de datos. Pues bien, suponemos que existe esa función f que realmente con este historial de datos va a saber clasificar de forma perfecta si mañana va a llover o no. Entonces, suponiendo que existe esa función f, el objetivo de todo algoritmo de Machine Learning será intentar aproximar esa función desconocida. Para hacer esto tenemos que hacer dos pasos. El primero de ellos es determinar el conjunto de funciones sobre el que vamos a buscar esa función f, ya que no podemos buscar sobre todo el espacio de funciones. Hay que definir en qué trocito de estas funciones vamos a buscar esa función objetivo. Mientras que, por otro lado, la segunda tarea lo que va a hacer es, dentro de ese espacio de funciones que hemos definido, vamos a intentar buscar la mejor aproximación a esa f final. Entonces, esas son las dos etapas. Etapa 1, definir dónde vamos a buscar. Etapa 2, dentro de ese conjunto, buscar la mejor solución. Respecto al primero de los puntos, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo podemos definir el conjunto de funciones sobre el que vamos a buscar? Pues bien, esto se hace a partir de funciones paramétricas, es decir, una función que depende tanto del input como de una serie de parámetros. Por ejemplo, si definimos la siguiente familia paramétrica, es decir, el conjunto de todas las funciones de la forma x por θ1 más θ2, estamos definiendo el conjunto de todas las posibles funciones lineales. Es decir, la función f de x igual a 5x más 1 está dentro de este conjunto. La función f de x igual a 17x está dentro de este conjunto. Entonces, todas estas funciones van a pertenecer a esta familia que acabamos de definir. Entonces, para cada configuración de θ, vamos a poder acceder a una función distinta. Y aunque tenemos infinitas funciones definidas de esta forma, realmente es un conjunto muy pequeño comparado con todo el espacio de funciones. Y es que como esa función objetivo no cumpla una relación lineal, esto no se va a acercar para nada. Entonces lo que tenemos que hacer es crear familias paramétricas un poquito más complejas. Un ejemplo de esto serían las redes neuronales, como puede ser esta estructura que tenemos aquí, donde los parámetros estarían codificados en cada una de esas neuronas, consiguiendo hacer operaciones, combinaciones mucho más abstractas y llegar a un conjunto de funciones mucho más amplio. Desde el punto de vista de la computación cuántica, un circuito variacional también es una forma de definir un conjunto de funciones. Con este modelo que tenemos aquí, primero cargamos los datos a través de un FitterMap y después aplicamos un modelo que depende de unos parámetros. Pues para cada parámetro que definamos, realmente estamos definiendo un circuito distinto. Estamos definiendo una función distinta. Entonces, parece lógico pensar que esta característica de un modelo que determine la cantidad de funciones a las que podemos acceder es algo importante a conocer. Y es precisamente la definición de capacidad. Es una forma de medir la dimensión en la que podemos movernos dentro de nuestra familia parametrizada. No existe un estándar, pero por ejemplo tenemos directamente contar el número de parámetros. Entendemos que cuanto más parámetros tenga una familia parametrizada, más funciones vamos a poder abarcar. Sin embargo, esto no es del todo preciso, y es que, volviendo al ejemplo que teníamos antes, las funciones de la forma x θ1 más θ2, imaginemos que ahora sumamos un θ3. Pues resulta que hemos añadido un parámetro más, pero en este caso el conjunto de funciones a las que vamos a llegar es exactamente la misma. Y es que
esos dos últimos parámetros, teniendo totalmente libertad para elegir el valor de cada uno, es lo mismo sumarlos por separado que juntarlos en un único parámetro a sumar. Entonces, no es un indicador precisamente bueno esta técnica de contar el número de parámetros. Otro método para medir la capacidad es utilizar la dimensión VC, Vapnin-Chernovensky. Si lo he pronunciado mal, lo siento, Vapnin, lo siento, Chernovensky, que consiste básicamente en determinar, dado un modelo, cuál es el dataset más grande que puede llegar a clasificar de forma correcta. Me explico. Es decir, dado el conjunto de todos los datasets posibles en el mundo, por ejemplo, con 2 puntos, ¿este modelo sería capaz de clasificarlo? Si la respuesta es sí, pasamos al siguiente orden. Ahora, con todos los posibles datasets del mundo de 3 puntos, ¿este modelo sería capaz de clasificar correctamente? Si la respuesta es sí, seguimos avanzando. Pues el máximo cardinal de elementos que somos capaces de clasificar es lo que se denomina la dimensión VC. Por poner un ejemplo, volvamos a los modelos lineales, los de la forma, al final, ax más b. Pues bien, podéis comprobar que en 2 puntos siempre los vamos a poder clasificar de forma correcta, sea de la forma que sea, utilizando una recta que los divide por la mitad si pertenecen a clases distintas, o una recta que no los divida si pertenecen a la misma clase, es algo que podemos hacer. En cuanto a trabajos de clasificación binaria, es lo que estamos trabajando un poco. Si pasamos a 3 puntos, la idea es la misma. Si pertenecen a la misma clase, con hacer una recta fuera del conjunto, lo tenemos. Y si hay 2 que pertenecen a una y 1 que pertenece a otra, pues la división siempre va a ser posible. Sin embargo, cuando pasamos a 4, ya existe esta combinación que tenemos aquí, en la que con una recta no vamos a poder dividir los conjuntos. Por lo tanto, la dimensión VC del conjunto de funciones lineales es 3. Y con todo esto, pues ya podríamos cerrar el vídeo. Hemos visto lo que es la capacidad, le hemos dado la definición, hemos visto cómo se calcula de 2 formas distintas. Pero realmente, ya que hemos sacado el tema, pues quiero profundizar un poquito más. Y es que estas formas de entender la capacidad podemos catalogarlas como de la vieja escuela. Y es que ha habido un cambio de tendencia en el que ahora la capacidad no es una característica de un modelo, sino que ahora la capacidad es algo en el que juega tanto el modelo como los datos y como el optimizador. Entonces voy a intentar daros la idea de por qué ya no es algo que depende solo del modelo, cuando tenía toda la lógica del mundo según lo hemos definido anteriormente. Vale, no va a ser fácil, pero vamos a intentar verlo como un diagrama de flujo. Tenemos unos parámetros, unos θ. Pues vamos a tener una caja negra, da igual, al que le vamos a mandar esos θ. En esta caja lo que vamos a hacer es sustituir nuestros parámetros dentro de la función y la caja nos va a devolver una función, que en este caso es f, donde los parámetros serán esos θ iniciales que teníamos. Ese es el proceso. Parámetros, incorporar dichos parámetros dentro de la función, entonces nos devuelve una función. Entonces, lo que hacemos, el concepto de capacidad, es probar con todos los posibles parámetros para recibir todas las posibles funciones y medir, más o menos, cuántas funciones hemos conseguido al final. Más o menos esa es la idea tradicional. Entonces, ¿por qué ahora se meten los datos y se mete el optimizador? Bien, la idea va a ser la misma. Tenemos unos parámetros, pero en este bloque inicial, después de insertar los parámetros dentro de f, lo que vamos a hacer es un proceso de optimización. Vamos a intentar encontrar, a partir de ese punto, la función que más se acerque a nuestro objetivo. Y cuando ya el optimizador se haya parado, hayamos llegado al final del entrenamiento, nos va a devolver una función. Entonces, ahora, lo que acabamos de ver es que dos funciones, dos parametrizaciones distintas van a dar lugar a dos f's distintos, pero a la hora de entrenar puede ser que ambos lleguen a una misma función y nos devuelva el mismo resultado. Por lo tanto, estamos llegando a la conclusión de que nuestro objetivo ahora puede ser mucho más pequeño.
Esta interpretación es muy importante y una forma de verlo es entender, como digo, una función como un punto en el espacio. Realmente el espacio de funciones va a definir una malla donde podemos decir que cuanto más abajo estemos, más nos estamos aproximando a esa función objetivo. ¿Vale? Entonces, inicialmente podemos tener una malla debido a nuestra familia parametrizada. Pues imaginemos que decidimos añadir más parámetros para llegar a más funciones. Y por una zona determinada, pues empieza a haber una cuesta que antes no estaba. Pues estamos añadiendo muchas funciones que antes no estaban, pero sin embargo, debido al proceso de optimización, da igual el punto, la función inicial en la que empieces, que cuando hagamos un descenso del gradiente para encontrar nuestra función objetivo, todas van a desaparecer. Entonces, lo único que hemos estado haciendo es añadir complejidad al modelo cuando, en términos de capacidad relativa al optimizador, son funciones que no deberían existir. Independientemente de eso, las redes neuronales cumplen la propiedad de que si sigues aumentando el número de capas o el número de neuronas, puedes acercarte tanto como quieras a esa función objetivo. Y es que cada vez estás aumentando más la capacidad del modelo. Y eso es algo muy interesante. La pregunta que nos podríamos hacer, por tanto, es, ¿vale? Y dado un circuito variacional en el que tenemos un feature map y tenemos el modelo, si seguimos añadiendo tantas capas, tantos parámetros como queramos a ese modelo, ¿vamos a poder aproximarnos a esa función objetivo? Pues bueno, la respuesta es no, y lo veremos en un próximo vídeo.